Un buen día y un saludo muy especial para todos. En esta ocasión vamos a hablarles de un servicio muy bonito, un servicio muy chévere que tiene la caja de compensación para ustedes como afiliados que corresponde al subsidio familiar de vivienda. En esta presentación vamos a hablar o nos vamos a enfocar en el subsidio familiar para compra de vivienda nueva. Bueno, ¿qué es el subsidio familiar de vivienda? El subsidio familiar es un dinero, es un aporte que Confama le otorga al afiliado para que este aporte aplique como complemento al costo o al valor de la vivienda. Es un complemento al ahorro y al crédito, es decir, que es, como su nombre lo dice, un subsidio, una ayuda. Es muy importante que tengan en cuenta que esto no es un crédito, que no es un valor que ustedes deben de pagar y que adicional tampoco es que Confama me va a regalar una casa como tal. Muy en cuenta, entonces es un aporte que al afiliado le sirve para complementar ese costo total de la vivienda. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar? Entonces, primero, la persona titular de la postulación debe estar afiliada con Confama. Segundo, no pueden tener ingresos superiores a los 4 salarios mínimos legales, que son equivalentes a 3.511.212 pesos. Aquí muy importante, no se van a tener en cuenta horas extras, comisiones, bonificaciones, simplemente salarios básicos. Si es una persona que se va a postular de manera individual, solo se va a tener en cuenta el salario de esa persona. Si lo van a hacer con su grupo familiar, se van a tener en cuenta los ingresos o los salarios de las personas que laboren dentro de ese grupo familiar. Y no pueden sobrepasar o no pueden ser superiores a los 4 salarios mínimos legales. Tercer requisito muy importante, que no tengan propiedad raíz a su nombre. No pueden tener un lote, una herencia o un porcentaje de alguna vivienda, debido a que este subsidio es para darle prioridad a una persona que vaya a conseguir o que vaya a tener su primera vivienda propia. Y cuarto, que no hayan sido beneficiarios de un subsidio de vivienda años atrás o años anteriores. Entonces, esos son los requisitos principales para que tengan en cuenta en el caso de la postulación. Hace unos años atrás, las personas que querían acceder al subsidio de vivienda debían postularse con un grupo familiar conformado, mínimo de 2. Actualmente las personas que quieran acceder no necesariamente deben tener un grupo familiar, lo pueden hacer de manera individual. Entonces, aquí vemos, tú también sueñas con tener una casa propia. Anteriormente de pronto era como un sueño familiar, pero ahora también es un sueño individual. Entonces, aquellas personas que no son casadas, que no tienen hijos, que sus padres ya tienen propiedad, entonces pueden acceder a un subsidio de manera individual, que son ahora los llamados grupos familiares unifamiliares. Entonces pueden aplicar, sea que lo vayan a hacer de manera individual o si lo quieren hacer con su grupo familiar, hijos, padres, hermanos, pareja, dependiendo con quienes quieran conformarlo. Vamos a pasar entonces a la oferta de vivienda. Si la persona es beneficiaria del subsidio de vivienda, ¿qué tipo de vivienda puede comprar o a qué tipo de vivienda puede acceder? Los requisitos, ¿cuáles son? Primero, que sea una vivienda nueva. Y segundo, que sea una vivienda de interés social. De pronto muchos de ustedes han escuchado el término de vivienda de interés social o vivienda bis, pero es bueno que aclaremos conceptos porque hay personas de pronto que tienen conceptos errados del término o de lo que significa vivienda de interés social. ¿Qué es una vivienda de interés social? Es aquella que no sobrepase un tope en el costo, es decir, 150 salarios mínimos para los proyectos que están ubicados en el área metropolitana. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos el salario mínimo equivalente a este año por 150 salarios mínimos, serían proyectos o viviendas que no superen los 131 millones de pesos. Muy en cuenta que tengan que este precio puede variar. Si yo voy a comprar una vivienda este año, no puede superar los 131, pero si la vivienda me la entregan en 1, 2, 3 años, sería el valor del mínimo a ese año multiplicado por los 150 salarios mínimos. Entonces, para que lo tengan muy presente, nosotros como caja de compensación tenemos un acompañamiento para el afiliado en la oferta de vivienda, para la búsqueda del proyecto
es muy importante porque la persona debe de buscar ese proyecto en donde quiera que su sueño se haga realidad. Es decir, si yo fui beneficiario del subsidio de vivienda, no me van a, digámoslo así, como obligar para que yo viva un proyecto X. No. La persona o el grupo familiar tiene la opción de buscar su proyecto en donde quiera. Un proyecto que se acerque a sus necesidades, a sus gustos, a sus expectativas. Por ejemplo, si soy del sur, entonces quiero comprar en mi sur; si soy del norte, quiero seguir viviendo por acá; o de pronto quiero vivir cerca de mi trabajo, cerca de mi familia. Entonces, que ustedes tengan esa oportunidad de búsqueda de proyecto en donde quieran. Muy importante entonces que manejamos una oferta de vivienda, un acompañamiento, tenemos la tienda de vivienda. Hay diferentes formas también de búsqueda de proyectos, no necesariamente con nosotros. Aquí los quiero invitar para que consulten la revista Propiedades o la revista Informe Inmobiliario. En esta revista se puede hacer pues como un acompañamiento también de acuerdo al tipo de proyecto que yo quiero. Entonces allí se puede filtrar por zonas y vamos a ver todas las viviendas que aplican. Entonces mirar todas las que digan interés social y las que digan subsidio. Aquí entonces mirar dónde están ubicadas, cuánto es el valor, cómo es la forma de pago y qué comodidades tiene. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, cuál es la oferta. También les quiero aclarar algo. Para hacer la postulación no es necesario que la persona o la familia ya tenga elegido el proyecto. Yo me puedo postular sin tener el proyecto elegido. Claro está. ¿Por qué? Porque después de que la persona sea beneficiaria del subsidio, tiene 5 años para utilizarlo de vigencia. Entonces muchas familias hacen su postulación y ya una vez son beneficiarias del subsidio empiezan con la búsqueda del proyecto sabiendo que tienen 5 años para poderlo utilizar. ¿Qué necesito para conseguir mi propósito? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las 4 oportunidades que sumadas van a dar igual a tener una hábitat de calidad o una vivienda. Vamos a mirar entonces que esto implica voluntad, que implica compromiso y visión, y que este debe ser un propósito familiar o individual. Si es familiar, todos deben de trabajar por ese fin común, que es tener mi sueño, tener mi casa propia; o si es individual, igual. Entonces vamos a ver que si sumadas estos 4 ítems o estas 4 oportunidades, que sería ahorro más subsidio de vivienda, más oferta de vivienda, más crédito hipotecario, es igual a tener una casa propia. ¿Cómo se va a manejar? Entonces tengo un ahorro. Les voy a hablar más adelante de las modalidades de ahorro que tenemos. Tengo un subsidio de vivienda que me lo otorgó mi caja de compensación. Tengo la oferta. Ya elegí el proyecto, ya visité el apartamento modelo, ya me enamoré de ese proyecto, entonces esa es la vivienda que voy a comprar. Y el cuarto paso sería gestionar el crédito hipotecario. Tengo un ahorro, tengo un subsidio, elegí mi vivienda, entonces debo de gestionar o financiar el valor restante dependiendo del costo de la vivienda. Esto lo puedo gestionar en entidades financieras. Entonces estas serían las 4 oportunidades para yo lograr ese fin, para cumplir el sueño de tener mi casa propia. Modalidades de ahorro. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las modalidades que puedo presentar para poder acceder a la postulación. La primera son cuentas de ahorro programado. Muchas personas de pronto han escuchado ese término. Las cuentas de ahorro programado son cuentas que se abren en bancos o cooperativas y que la persona la abre voluntariamente. Entonces la persona hoy decide: yo quiero ahorrar para mi casa propia. Y son cuentas que son específicamente para ese fin, solamente para vivienda. Entonces muchos de pronto se preguntarán: yo tengo una natillera, o yo tengo una cuenta de ahorro de nómina y yo ahí cada que me consignan mi salario dejo un porcentaje y ya tengo un ahorro. Pero es de tener en cuenta, muy importante, que estas cuentas de ahorro programado tienen un fin común y son para vivienda. Pero si tú tienes una cuenta de ahorro normal, ese ahorro en cualquier momento lo puedes retirar. O si tienes tu natillera o tu alcancía, en cualquier momento también lo puedes retirar. Entonces son cuentas de ahorro de vivienda que solamente se hace la apertura para ese fin y que la entidad financiera no te entrega ese dinero, sino es para cumplir ese objetivo inicial
que es tener tu casa propia. Estos ahorros, como le digo, la persona voluntariamente se acerca a una entidad y ya inicia su ahorro. Lo voy a empezar con 20.000, 10.000, con el valor que ustedes tengan, ¿cierto? La idea es que empiecen un plan de ahorro. En este tema de las cuentas de ahorro, nosotros tenemos un convenio con la cooperativa Confiar. Les quiero hablar aquí de ese convenio, que es un convenio muy chévere para las personas que quieren empezar ese plan de ahorro. El convenio tiene varias ventajas. Entonces, la primera, para las personas que reciben subsidio familiar por hijos o por padres, ustedes saben que los subsidios cada mes se generan, sea la tarjeta de afiliación o la cuenta. Entonces muchas personas nos decían, ve, yo quiero ahorrar ese subsidio de mi hijo. Entonces esa es la primera ventaja. Esas personas que quieren ahorrar los subsidios que reciben mensualmente, tenemos el convenio con Confiar para que ese subsidio ya no se le pague a usted mensualmente, sino que se vaya a esa cuenta de ahorro y que esa cuenta me sirva para yo poderme postular al subsidio de vivienda. Esa es la primera ventaja. Y la segunda es que adicional a que yo pueda ahorrar mis subsidios, también puedo dar montos o, por ejemplo, aquellas personas que no reciben subsidio y que adicional quieren ahorrar, se puede hacer. Y el convenio es que se haga por descuento de nómina. La persona da la autorización, pongo un monto, cada mes quiero ahorrar 50.000, cada mes quiero ahorrar 40.000, entonces se hace el débito de su salario por descuento de nómina y se va para esa cuenta de ahorro. No hay un monto en específico que tengan que ahorrar, pueden ahorrar el valor que ustedes crean conveniente. Si en algún tiempo o en algún periodo quieren ahorrar un porcentaje más, también se puede hacer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El convenio que manejamos con Confiar, con la cooperativa, se acercan a cualquier oficina y ya hacen la solicitud del ahorro que quieren empezar y si quieren también poner sus subsidios familiares como un ahorro. Recuerden que adicional pues a Confiar hay otras entidades, bancos y cooperativas que la manejan, entonces ya es voluntad propia y los invito a que empiecen entonces ese plan de ahorro si aún no lo tienen. La segunda modalidad de ahorro son las cesantías. Esta es la modalidad más común, ¿cierto? ¿Por qué les digo que la más común? Porque es un dinero con el que contamos cada año que la empresa nos consigna un fondo. Es de saber que las cesantías se utilizan para estudiar o para viviendas, es el fin común o el propósito de las cesantías. Entonces, si las personas tienen saldo disponible, si ya llevan 1, 2, 3, 5 años en la empresa y tienen saldo disponible en cesantías, estas cesantías les puede servir para hacer su postulación al subsidio de vivienda y este ser su ahorro. Porque aquí decimos que se deben inmovilizar, ¿cómo así que inmovilizar? Inmovilizar significa congelarlas. Entonces yo voy a ir al fondo donde tengo mis cesantías y voy a dar la autorización de que las quiero inmovilizar o congelar para vivienda. Esto significa que no las voy a sacar para otra cosa, que ya las voy a tener ahí quietecitas como mi ahorro de vivienda y eso es lo que yo voy a presentar en Confama para mi postulación. Y la tercera modalidad son las cuotas iniciales abonadas a un proyecto. Entonces ya hay personas que sacaron sus cesantías, sus ahorros, que abrieron sus alcancías, que todos sus ahorros los empezaron a abonar a un proyecto y que están pagando mes a mes una cuota inicial. Esa es la otra modalidad. Hay personas que lo están pagando en un proyecto, que lo están haciendo en una fiducia, entonces aplica también esta modalidad de ahorro. Aquí les quiero reiterar, recuerden que no tienen que tener elegido un proyecto. Yo me puedo postular simplemente con mis cesantías y cuando sea beneficiaria del subsidio, elegir el proyecto. Pero hay otras personas que antes de la postulación ya eligieron un proyecto, ya se vincularon y ya están dando un aporte mensual. Muy importante para que lo tengan en cuenta, nosotros no les exigimos un monto en específico o un tope en el valor del ahorro. Se pueden postular con 500.000 pesos, con 1.000.000, con 10 millones, con 30 millones, con cualquier valor que quieran acceder. Claro está, y les quiero dejar pues esto muy, muy claro, las personas que presentan un ahorro
superior o un ahorro más alto, tienen más posibilidades de que el subsidio sea asignado de una manera más rápida. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no tenemos un tope, pero entre más ahorro, más probabilidades de que el subsidio sea asignado mucho más rápido. Bueno, pasamos a los valores del subsidio familiar de vivienda para este año. Entonces, este año estamos manejando un subsidio de 26.300.000 y otro subsidio de 17.500.000. Entonces, ¿de qué depende que a mí me asignen 26 o me asignen 17? Entonces, depende de los ingresos del grupo familiar. Muy importante entonces tener en cuenta que dependiendo de los ingresos, recuerden salarios básicos, depende el valor del subsidio que yo me voy a ganar. Vamos a tener entonces en el primer rango, para las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos o menos de 2 salarios mínimos, van a tener un subsidio equivalente a 26.334.000 pesos. Pero yo me gano más de 2 salarios mínimos, entonces si yo gano más de 2 salarios mínimos hasta 4, que es de 1.700.000 hasta 3.511.000, Confama nos va a asignar un subsidio de 17.500.000. Entonces, dependiendo mi salario o el salario de mi grupo familiar sumados, vamos a recibir sea un subsidio de 26 o de 17. Les voy a poner unos ejemplos como para que me comprendan un poquito mejor en este tema. Se va a postular una trabajadora. Ella se va a postular con sus 2 hijos que son menores de edad. Ella es la única en el grupo familiar que tiene ingresos y se gana 1.200.000 de salario base. Entonces está en el rango de arriba. Es decir, la empleada no gana más de 2 salarios mínimos, gana 1.200.000. Es decir, que Confama le va a asignar un subsidio de 26.300.000. Es el primer ejemplo. Vamos para otro caso. Un empleado se va a postular con su esposa y sus 2 hijos menores de edad. Él trabaja y su esposa trabaja. Él se gana 1.300.000 y su esposa se gana 1.000.000. Entonces vamos a ver que se ganan más de 2 salarios mínimos. Estarían en el rango de abajo para un subsidio de 17.556.000 pesos. Pero entonces que aquí les haya quedado claro, mirar entonces mi salario, recuerden salarios básicos, con quién voy a conformar mi grupo familiar, si lo voy a hacer con personas que trabajen, si lo voy a hacer de manera individual, si lo voy a hacer con mis hijos, pues obviamente porque son menores de edad. Entonces mirar bien con quién quiero conformar ese grupo familiar para poder acceder, ya sea al subsidio de 26 o al subsidio de 17. Son 2 montos súper buenos, una ayuda o un aporte excelente para yo poder cumplir ese sueño de tener mi casa propia. ¿Qué documentos necesitamos para postularme al subsidio de vivienda? Entonces yo ya tomé la decisión, me voy a postular, son documentos súper fáciles. Entonces, formulario de postulación completamente diligenciado, documentos de identidad del grupo familiar que va a acceder o si es de manera individual, fotocopias de cédula, si hay hijos, registros civiles o tarjetas de identidad. Si alguna de las personas que vayan a acceder tienen una discapacidad, sea un beneficiario o alguien del grupo familiar o sea el empleado, certificado de la EPS donde se acredite esa situación de discapacidad. Certificado del ahorro, entonces muy importante, recuerden las modalidades de ahorro que les hablé. Estos ahorros hay que certificarlos para nosotros tener en cuenta cuánto tiene la persona de ahorro. Si yo voy a presentar mis cesantías, recuerden entonces deben ir al fondo donde tienen las cesantías, hacer inmovilizar o congelar cesantías y pedir el certificado. Si yo tengo la cuenta de ahorros, voy al banco o a la cooperativa y pido el certificado. Si apenas vamos a hacer la apertura, igual, voy con el dinero, hago la apertura de la cuenta y a las 24 horas puedo pedir el certificado. O las personas que ya están pagando una cuota inicial piden en la constructora o en la fiducia el certificado de las cuotas iniciales o del valor abonado que tienen hasta la fecha. Muy importante para que los tengan en cuenta, estos certificados todos deben incluir nombre completo de la persona, la cédula,
y el valor abonado para nosotros poder ver cuánto tiene la persona ahorrado hasta la fecha. Vamos con otro documento que se llama certificado de crédito preaprobado. Ustedes se preguntarán qué es esto. Este certificado lo estamos solicitando para poder mirar que la persona que se vaya a postular en el momento que necesite hacer el crédito de vivienda pueda contar con alguna entidad financiera para hacerlo. Por eso se llama preaprobado, porque aún no se ha aprobado. Ese certificado lo pueden sacar en cualquier banco o cooperativa. Sería como que el banco le haga un estudio. El señor X, si necesitara un crédito de vivienda con nosotros, le podríamos prestar un monto de tanto. Entonces eso es un certificado preaprobado. Para nosotros poder saber que el banco o una entidad financiera lo puede apoyar financieramente después de que usted se gane el subsidio. Y último documento, si hay personas que tengan algunas condiciones especiales, como madres comunitarias, desplazados, damnificados, víctimas de conflicto armado, afrodescendientes e indígenas, pedir el certificado que acredite esto, porque con esto tienen un puntaje interno dentro de la caja de compensación. Aquí quiero hablarles pues un poco como de otro tema, ya que toqué pues el tema de desplazados y damnificados. En este momento yo les estoy hablando de un subsidio de vivienda para compra de vivienda nueva. Sin embargo, Confama también maneja un subsidio para compra de vivienda usada solamente para las personas que sean desplazadas o víctimas de conflicto armado. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, los valores son diferentes a los que yo les estoy hablando, los requisitos sí son iguales, pero fundamental que sean desplazados o que sean víctimas de conflicto armado para poder acceder a un subsidio de vivienda usada. Quienes no tengan esta condición, entonces vivienda nueva, proyectos de interés social. Entonces estos son los documentos, son documentos simples, documentos fáciles para que podamos entonces acceder a ese subsidio de vivienda. ¿Cómo puedo postularme? ¿Cuál es el proceso para hacer esta postulación? Entonces manejamos varias opciones. La primera es una postulación web que se puede hacer por medio de la página www.confama.com. Es una postulación que se hace en línea, se llena formulario, tienen sus documentos y los escanean. Aquí podemos ver cuál es la ruta para la postulación. La segunda opción es acercarse directamente a una sede, a un centro de servicio. Allá se solicita el formulario, se anexan los documentos, se diligencia y se realiza la postulación. Y la tercera opción y la más importante, pues creería para ustedes, entonces deben de preguntar con el área de gestión humana de la empresa para que les compartan los datos del asesor de Confama que ustedes tienen asignado. Con este asesor ustedes pueden hacer todo el trámite y todo el proceso de postulación sin tenerlo que hacer por la página, sin tener que ir hasta una sede. Van a contar entonces con el acompañamiento de este asesor para que hagan desde el diligenciamiento del formulario, recolección de documentos y postulación. Es decir, que ustedes no tengan que hacer ningún trámite. El trámite sería sacar los documentos, pero ya se haría el acompañamiento por medio del asesor de todo el proceso hasta que ustedes ya estén postulados. Las postulaciones para este año se cierran el 7 de noviembre, entonces para que lo tengan muy en cuenta, las personas que lo quieren hacer luego de que escuchen toda esta información empiecen con toda la gestión de la documentación y se puedan postular lo más pronto posible. El sueño de tener una vivienda propia es una realidad y depende solamente de ti. Entonces aquí les quiero dejar esta frase que es muy bonita para que cada uno se haga esa pregunta. Que luego de haber escuchado esta información y esta asesoría, se animen a hacer la postulación, a participar. Es un servicio muy bonito, es una ayuda muy grande que tiene la caja de compensación para ustedes como afiliados y queremos que nos permitan acompañarlos y hacer parte de ese sueño y de cumplir esa meta de que es tener su vivienda propia.
Vamos a pasar entonces a una información adicional y creo que con una información que nos vamos a animar aún más para hacer la postulación. Les voy a hablar aquí entonces del subsidio del gobierno o subsidio de concurrencia, que es un subsidio adicional al que las familias van a tener derecho, llamado subsidio de mi casa ya. Entonces de pronto muchos de ustedes ya han escuchado subsidio de mi casa ya, se hace mucha propaganda por redes sociales o por televisión, muchos de pronto han escuchado esta palabra, entonces es un beneficio adicional que se va a otorgar mediante una ayuda, es decir, que voy a recibir un subsidio doble. ¿Cómo así que un subsidio doble? Entonces vamos a mirar de qué se trata el subsidio del gobierno de mi casa ya. Serían entonces unos subsidios compatibles. ¿Cómo así que compatibles? Que se pueden unir. Por eso sería doble subsidio. Es decir, que yo adicional a ser beneficiario al subsidio de mi caja de compensación, voy a poder postularme a un subsidio del gobierno nacional que se llama Mi Casa Ya para tener o ser beneficiario de dos subsidios. Subsidio correspondiente a 26.300.000 que me da Confama y un subsidio de 17.500.000 que me da el gobierno para un total de 43.800.000 en ayuda. Entonces, creería que aquí se van a motivar muchísimo más. No solo voy a recibir 26 millones, sino que voy a recibir 43.800.000 más de lo que corresponde a una cuota inicial para poder tener mi sueño de tener mi casa propia. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este subsidio? Primero, el grupo familiar o la persona que vaya a acceder no puede tener ingresos superiores a los 2 salarios mínimos legales, que son equivalentes a 1.755.606 pesos. Entonces, no tener ingresos superiores, tener menos o hasta esos 2 salarios mínimos. Segundo, muy importante, deben de haber sido beneficiarios del subsidio de Confama. O sea, para yo poder aplicar el subsidio de mi casa ya, me tengo que haber ganado primero el subsidio de Confama, muy importante. Y no tener vivienda, es decir, que aún no hayan comprado la propiedad o el proyecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es una ayuda súper, es una ventaja adicional. Tendría entonces subsidio por parte de la caja y por parte del gobierno. ¿Cuál es el paso a paso entonces para yo poder aplicar a ese doble subsidio? El subsidio de concurrencia o el subsidio de mi casa ya se tramita con las entidades financieras, con bancos o cooperativas. ¿Cómo funciona? Una vez yo ya haya sido beneficiario del subsidio de vivienda, Confama hace una marcación, envía un listado a Fonvivienda, allá se realiza la verificación y el cruce pues de las familias que todavía tengan los mismos salarios, que no vayan a sobrepasar los 2 salarios mínimos. Fonvivienda habilita y hace, digámoslo, como un chulito en la plataforma de Mi Casa Ya, un chulito para que haga la validación de que esa persona o esa familia aplica para este subsidio y la persona en la entidad financiera hace la solicitud. ¿Cómo así que la entidad financiera? Recuerden que yo les había dicho que había 4 pasos para yo tener mi casa propia. Entonces, el último paso era solicitar el crédito hipotecario, es decir, hacer la financiación del valor restante. Cuando yo vaya a solicitar ese crédito hipotecario en la entidad financiera, allá voy a solicitar el crédito y voy a solicitar el subsidio de mi casa ya. La entidad financiera va a hacer la marcación de ese subsidio, le va a pedir los documentos que se requieren para este proceso y ya se va a hacer la asignación de mi casa ya. Es decir, entonces que voy a tener el subsidio de Confama, voy a tener el subsidio de mi casa ya y no voy a tener que hacer un crédito por un monto muy alto. Entonces, esos son como los 6 pasos que necesito para poder aplicar. Recuerden entonces que para poder aplicar al subsidio de concurrencia, primero, haberse sido beneficiario del subsidio de Confama. Segundo, tener ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos. Y tercero, hacer la solicitud del crédito hipotecario en un banco para que el banco me pueda otorgar el subsidio de mi casa ya. ¿Cuál es el camino para yo lograrlo? Entonces aquí vamos a ver
¿Qué necesito para yo poder lograr ese sueño de tener mi casa propia? Recuerden que implica compromiso, que implica visión, y nosotros queremos ser partícipes de eso y tener un acompañamiento con ustedes. Aquí vamos a ver entonces cuál es el paso a paso para que todo esto sumado me vaya a dar mi vivienda. El primer paso es tomar la decisión. ¿Es una decisión familiar o es una decisión individual de acuerdo a cómo lo vayan a realizar? Después de ustedes escuchar esta asesoría, este servicio tan bonito y tan completo, no sé si van a llegar a sus casas, si van a contarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, y es una decisión entonces que van a tomar. Entonces hoy voy a decidir postularme al subsidio de vivienda. Recuerden que esto no es algo que yo me levanté hoy y dije voy a comprar una casa, no es algo más o menos un proyecto a mediano o a largo plazo. Entonces lo primero es tomar mi decisión. Segundo, tener consumo responsable y una conciencia financiera. Aquí los invito a reducir los gastos hormigas, a reducir los gastos innecesarios y a tener muy en cuenta mis finanzas familiares y personales. ¿Para qué? Para yo poder tener un plan de ahorro, que es el tercero. Entonces mi plan de ahorro, mis cesantías, entonces aquí la invitación es a darle uso correspondiente a mis cesantías, no sacarlas para cosas diferentes a su objetivo que sería vivienda o educación. Entonces yo tengo mis cesantías, las voy a dejar ahí, voy a inmovilizarlas para vivienda y ya todo lo que me vaya entrando año tras año va a quedar ahí quietecito con mi ahorro. Adicional, si yo tengo la oportunidad de abrir una cuenta de ahorro, hacer un plan de ahorro bien chévere, empezar con el valor que puedan empezar a hacerlo, entonces gestionar plan de ahorro. Lo cuarto, postulación al subsidio. Entonces me voy a postular, voy a diligenciar todos los documentos. Aquí les recuerdo entonces que deben de verificar con el área de gestión humana para que les dé el contacto del asesor que ustedes tienen asignado y que este asesor les ayude con todo el proceso de postulación, de diligenciamiento del formulario. Una vez entonces esté postulado, soy beneficiario del subsidio. Luego de que yo soy beneficiario y que yo me gané ese subsidio, voy a seleccionar mi vivienda. Recuerden entonces la oferta de vivienda. Voy a elegir en dónde quiero comprar. Voy a visitar el apartamento. No sé, lo voy a adecuar como quiero. Entonces seleccionarlo. Y el último paso es gestión del crédito hipotecario. Entonces después de yo tener mi ahorro, tener mi subsidio, tener mi vivienda seleccionada, voy a mirar entonces en dónde voy a gestionar el crédito de vivienda, financiar el valor restante que me haría falta. Allí voy a solicitar el crédito hipotecario y todos estos pasos o todo este camino es lo que yo necesito para al final tener una vivienda de hábitat de calidad, entonces mi vivienda propia. Saber entonces que el sueño es posible y que pueden contar entonces con el acompañamiento de Confama como su aliado y como su caja de compensación. Crédito hipotecario. En esta presentación yo les quiero hablar que nosotros también como caja de compensación estamos manejando crédito de vivienda para las personas que desean tramitarlo con Confama directamente. Aquí les quiero aclarar algo muy importante. Las personas que desean hacer el crédito hipotecario con Confama no pueden acceder al subsidio doble o al subsidio de Mi Casa Ya. Recuerden que el subsidio de Mi Casa Ya, el crédito lo deben tramitar con una entidad financiera. Entonces es muy importante para que lo tengan en cuenta. Si yo quiero acceder al subsidio de Mi Casa Ya, debo hacer el crédito con un banco o cooperativa. Si voy a hacer el crédito con Confama, no puedo acceder al subsidio de Mi Casa Ya. Entonces para que lo tengan muy presente. Sin embargo, les quiero hablar de este servicio que nosotros también tenemos como valor agregado para ustedes, para las personas que quieran hacer el crédito con nosotros o para las personas que de pronto no apliquen para el subsidio de Mi Casa Ya, que se ganan más de 2 salarios mínimos, sepan que también tenemos este servicio para ustedes. Primero que todo, tenemos una tasa de interés súper bajita para los afiliados. Es la tasa de interés más baja del mercado, la tasa más competitiva.
tasa de interés del 0.5 y 0.6%. Entonces escuchen, súper bajita para crédito de vivienda. Lo más importante, ténganlo muy en cuenta. En el momento que yo decidí tener una vivienda propia y que yo tengo que financiar o hacer un crédito hipotecario, es muy importante que tengan en cuenta estos tres ítems. Entonces, tener muy buena capacidad de endeudamiento. La invitación es a que cuando yo vaya a hacer el crédito no tenga deudas, no tenga tarjetas de crédito con montos muy altos, para que yo esté, digámoslo, como casi salvo en todos y tenga mi capacidad de endeudamiento alta y me puedan prestar el valor que yo necesito financiar. Muy importante tener buen historial crediticio, no tener reportes negativos en centrales de riesgo y tener muy buen hábito de pago para que lo tengan en cuenta. Entonces, es como un valor agregado que les queremos dar, adicional a que tenemos el subsidio familiar de vivienda, tenemos el crédito hipotecario, que también sería un complemento a ese subsidio. Espero que la información les haya quedado muy clara. Les quiero reiterar nuevamente que nos permitan ser parte de este proceso. Recuerden entonces validar con el área de gestión humana y su asesor asignado para quienes vayan a hacer todo el proceso de postulación y que se animen mucho, que se animen a participar y a cumplir ese sueño y a cumplir esa meta de tener una vivienda propia.